Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Metro Podcast, un podcast donde hablamos de temas inmobiliarios y lo más relevante que tienes que saber de ellos. Yo me encuentro con el arquitecto Carlos Ortiz. Sí, bienvenido, arquitecto. Gracias por aceptar la invitación. Sí, me gustaría que te presentes. ¿Sí? Bien, soy Carlos Ortiz, dirijo el estudio de arquitectura que se llama CO2 Taller. En CO2 Taller pues, nos dedicamos a muchas cosas, ¿no? Desde planeación urbana, proyectos de vivienda o de desarrollo inmobiliario de usos mixtos, restauración arquitectónica y conservación del patrimonio arquitectónico, proyectos públicos, proyectos comerciales, parques. Hemos hecho un montón de tipologías en la oficina. Tenemos ya 23 años de existir. Estamos por cumplir 23 años. Iniciamos en el 99 la oficina. Y bien, pues ahí estamos con ese proyecto, además de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Facultad de Arquitectura. Pues gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es de que creo que puedes ayudarnos mucho en el tema de compartir a la comunidad inmobiliaria, sí, y pues con ese currículum nos interesa mucho todo lo que nos vas a platicar. Y hoy hemos estado platicando del tema de los arquitectos que están transformando la ciudad. Tú has participado en varios proyectos en el Distrito Tec y son de los que quiero que nos compartas cuál ha sido tu experiencia dentro del distrito, que nos platiques un poco de contextual, ¿sí? En qué estás basando tus diseños, ¿sí? Y qué estás cuidando. Tienes 3 proyectazos de tus diseños en este distrito y creo que este distrito va a venir a transformar la ciudad en esa zona sur, cerca del TEC de Monterrey. Pues mira, nos pareció muy interesante lo que se ha venido haciendo en el Distrito Tec desde, pues yo creo que deben tener como unos 10, 12 años de que se está haciendo trabajo de planeación en esa zona. Un buen amigo de la desarrolladora Wise & Grow, Rubén Useche, nos invitó para analizar unas propiedades que tenía ahí. Vimos que se vienen unos planes muy interesantes para Distrito Tec y pues decidimos apoyarlo en la configuración de esos proyectos, ¿no? Está muy interesante porque es un distrito que pues respeta mucho la zona habitacional unifamiliar y potencia mucho los corredores internos del distrito, que es donde estamos trabajando con estos proyectos. Luis Elizondo, 2 de abril y Junco de la Vega, porque mantiene una reglamentación que permite tener unas escalas muy amigables para la vida urbana, que te obliga a mantener las plantas bajas activas, que creo que es como el 90% del éxito de un desarrollo inmobiliario, la planta baja. O sea, el que tengas una muy buena planta baja te permite que el lugar esté muy activo, que sea accesible, que sea caminable. Tenemos muy poco estacionamiento. ¿Por qué? Porque la zona va a ser y es muy caminable. O sea, quien vaya a vivir ahí puede dirigirse al tecnológico, a cualquier lugar de trabajo o a hacer cualquiera de sus actividades dentro del distrito, ya sea en bicicleta o caminando. Y la planeación que se está haciendo alrededor del TEC en materia de espacio público, pues es creo que de la mejor que se está haciendo en la ciudad, ¿no? Una de las mejores, ¿no? ¿Cuál ha sido el reto? Porque son terrenos que no son grandes, tampoco son pequeños, necesitan ciertos frentes. ¿Y cuál ha sido el reto para ustedes hoy en Distrito Tec? Pues el gran reto es llegar al tope de la densidad permitida en un volumen bastante compacto. Entonces, el haber ensayado muchas maneras de hacerlo nos permitió llegar a una tipología de vivienda que buscaba el cliente, el desarrollador, en este caso Wise & Grow, en el máximo posible, ¿no?, que se pudiera lograr. Entonces, el edificio es rentable desde el nivel 0 hasta el nivel 10 al 100%. Tenemos unas áreas comunes, mínimas en cuanto a su rendimiento, pero muy amables y
muy amigables en la relación de los departamentos, y el tener unas plantas bajas que se relacionen muy bien con la ciudad y con el proyecto urbano que se está haciendo ahí, pues también es un reto importante, ¿no? Ok. Fíjate que ahorita platicábamos antes de empezar la grabación, sí, que estos son departamentos que pueden ser tanto, el concepto es más para vivir a estudiantes, pero ahorita me comentabas que no, que también están buscando que vivan familias, sí, Pues, quien no quiera, o sea, está preparado el pues departamento. obviamente hay un enfoque a la comunidad estudiantil del tecnológico o incluso a la comunidad de profesores. Pero los departamentos están pensados de tal manera que esta cuarta o tercera recámara en algunos de las tipologías pues pudieran ser transformables a cualquier otra cosa, ¿no? Y entonces las áreas sociales se pueden ampliar mucho más o podrían tener otro tipo de áreas dentro de esa cuarta o tercera recámara, ¿no? Entonces tiene mucha flexibilidad la tipología de vivienda para transformarse a las condiciones de quien vaya a comprar, ¿no? O sea, no está enfocado, no está rígido a que ahí solo puedan vivir estudiantes, ¿no? La idea es que la comunidad sea muy dinámica, que sea muy activa, que haya de todo tipo de personas en esa zona, ¿no? Y es que regularmente alguien que estudia en el TEC o que trabaja como profesor en el TEC, sí, pues busca vivir o seguir viviendo en esa comunidad o en esa área, sí, y no hay departamentos que te brinden, pues, todas las comodidades que hoy te van a brindar este tipo de proyectos. Eso es lo interesante de Distrito Tech, porque estas avenidas secundarias o colectoras, como son Junco de la Vega, estas que van a ser calles completas, pues van a permitir que se densifique de una manera ordenada, con una serie de reglas que estén muy enfocadas a la colectividad, al vivir común, y se respetan las áreas habitacionales unifamiliares, ¿no? O sea, de tal manera que quien vive ahorita en una casa habitación puede seguir viviendo en una casa habitación sin correr el riesgo de que de pronto al lado le aparezca una torre de 20 pisos de su casa con todo lo que esto conlleva en cuanto a problemas de convivencia, ¿no?, entre vecinos. No, esto está muy bien controlado para que la densidad se dé en estos corredores y que lo que se construya ahí sea muy respetable con el vecino de atrás, sea muy respetuoso, perdón, con el vecino de atrás. Entonces eso es buenísimo. Que hagamos comunidad, que yo creo que es lo que vienen buscando estos distritos que hoy llegan a Monterrey, yo creo que para quedarse, ¿no? Pues sí, es la tendencia de lo que ha estado sucediendo para generar como un plan estructurado y ordenado de crecimiento. O sea, la ciudad pues ya pasó los 5 millones de habitantes, ya somos una ciudad muy grande y ya no se puede permitir o ya no puede darse el lujo de desperdiciar terreno verde en las afueras o terreno que debería de ser de conservación ecológica. O sea, ese es un tema que también creo que tendría que hacerse, ¿no? El decir ya hasta aquí llega la ciudad y vamos a llenar todos esos vacíos que se han quedado al interior de ella, ¿no? En esa área del TEC, pues hay muchas zonas que están desperdiciadas en su altura, ¿no? O sea, si tú recorres, no sé, Avenida del Estado, pues vas a ver que hay todavía muchos locales bajos, ¿no? O sea, ¿por qué tener una farmacia que tiene un techo de lámina cuando puede existir esa farmacia abajo y arriba de esa farmacia puede haber otro piso comercial con servicios secundarios, llámese el dentista, el doctor, el lugar para las uñas, no sé, y luego después de eso, pues unos 5, 6 o 7 pisos de vivienda, ¿no? Y entonces, pues quien vive ahí, pues baja caminando a la farmacia, puede bajar al doctor, puede caminar por una calle muy bien iluminada, muy segura, arbolada, con mobiliario urbano para ir a su trabajo. Y pues si se da el paso de la línea del metro por Garzazada, pues qué mejor que tener una conexión a través del sistema de transporte público colectivo. Pues eso va a ser increíble, ¿no? Porque puedes vivir muy céntrico y moverte para todos lados. O sea, esa línea del metro creo que va a ser una columna vertebral dentro del transporte público en la parte sur de Monterrey, que hoy pues, el transporte público pues, no ha sido tan
no está tan salvable, ¿no? O sea, el metro creo que viene a solucionar Pues muchas tienes cosas. la opción del camión y ya, ¿no? Entonces, y luego pues las rutas de pronto responden a otro tipo de intereses más que al de la conectividad de la sociedad. Y creo que el sistema de transporte del metro que trae ahorita el gobierno del estado pues es muy interesante porque está llevando conectividad muy rápida, masiva, por carriles exclusivos. O sea, si tú te subes a una estación de metro, sabes a qué horas vas a llegar a la siguiente estación. ¿Sabes cuánto tiempo hace? ¿Sabes cuánto tiempo va a ser? Punto. No hay a lo mejor te la puedes echar en carro y si te toca un choque o una desviación o una obra o lo que sea, pues va a trastocar tu tiempo, pero siempre vas a hacer más tiempo en automóvil que en el metro una vez que esto esté pues ya armado Y ramificado. Andar, ¿no? Y ramificado, exactamente. Oye, ¿y qué nos puedes, cuál es tu punto de vista en cuanto a la verticalización que hoy está viviendo no solo esta zona, sino toda el área metropolitana? Digo, tú eres catedrático, muy activo en diferentes áreas de la arquitectura, cuidas el urbanismo, cuidas la arquitectura antigua y haces una combinación moderna. ¿Cómo ves hoy la verticalización o esto que a veces a mí me dicen que si es una moda y les digo, no, llegó para quedarse? ¿Cuál es el punto de vista de Carlos Ortiz sobre este tema? Mira, la ciudad se tiene que densificar sí o sí. O sea, ya no hay manera de seguirnos expandiendo en lo horizontal. Vaya, sí hay manera, pero vamos a ir generando cada vez más problemas y más problemas y más problemas, ¿no? Es llevar servicios hacia allá, es llevar transporte público, es llevar todo lo que implica hacer ciudad nueva, ¿no? Entonces, creo que debe haber un punto en el que se diga, ya hasta aquí vamos a trabajar hacia el interior. Ahora, hay zonas de la ciudad donde te puedes ir en una altura la que quieras y hay zonas de la ciudad donde la altura debe estar controlada y hay zonas de la ciudad donde definitivamente pues, la altura no puede ir más allá de los 4 o 5 pisos, ¿no? Entonces, creo que falta ese estudio ahorita, ¿no? O sea, se ha dejado en los últimos años un poco en manos y en responsabilidad del desarrollador el que cree las normas de ciudad y pues no es la responsabilidad del desarrollador hacer ciudad, la responsabilidad del desarrollador es vender productos que se llaman viviendas o que se llaman metros cuadrados comerciales o de oficinas o de trabajo, y pues generar unos rendimientos para poder seguir haciendo más vivienda y más metros cuadrados. Pero entonces las reglas las tenemos que dar todos, ¿no? O sea, claro. Vecinos, autoridad federal, estatal, desarrolladores, especialistas en distintos temas que tienen que ver con la ciudad, llámese espacio público, patrimonio arquitectónico, urbanismo, vialidad, etcétera. Entonces, a partir de ahí generar un plan estructural. Te voy a poner un ejemplo muy claro. En la administración anterior se empezaron a hacer una serie de proyectos verticales por ahí por la Alameda, ¿no? Sobre Venustiano Carranza, pues está Cítica, más adelante está República y luego hay otros desarrollos más allá. Y el gobierno del estado estaba arreglando los corredores, las estaba convirtiendo en calles completas Juárez y Ocampo, no, y Juan Ignacio Ramón. No hay un solo desarrollo vertical en construcción en ninguna de esas dos calles. Y ayer me tocó pasear a una amiga colombiana por la ciudad y pasamos por Juárez y yo tenía un buen rato de no pasar por ahí. Vimos lo que estaba sucediendo ahí y la calle quedó súper bonita. Pues unas banquetas muy anchas, arbolada, mobiliario urbano, no hay puesteros sobre la banqueta, o sea, está muy bien controlado eso, te encontrarás uno o dos, ¿no? A lo mejor el del carrito que pasa vendiendo algún elote o paleta o demás, pero esta idea de los puesteros así totalmente invadiendo el espacio público no existe en Juárez y no hay un solo edificio vertical más que los de oficinas que han estado ahí históricamente y debería de haber ya departamentos ahí porque la gran mayoría de las construcciones que están a lo largo de Juárez, salvo algunas, pues son bodegas. O sea, la tienda de regalos, de fantasías, es una bodega, la otra también.
Y luego tienes una serie de lugares muy interesantes, como por ejemplo el Colegio Civil, ¿no? Está la Pinacoteca, el Centro Cultural Universitario, esa plaza debería estar arbolada y llena de más vida y demás. Está el Colegio Excelsior, está la escuela primaria más antigua en Monterrey, que no me recuerdo su nombre, pero es una primaria pública en la cual pues ahí podría haber una actividad todavía mucho mayor, ¿no? De vivienda vertical. De vivienda vertical. De hecho, yo esa calle siempre la pongo como ejemplo cuando les digo que el centro se va a transformar. Yo he llevado a clientes a que vean cómo está quedando Juárez, porque la verdad es de que quedó muy cambiada. No es la avenida Juárez de hace 5 años, sí, hoy es una avenida. Y no se diga Juan Ignacio Ramón, que también tiene unas banquetas que quedaron muy bien, están muy bien arboladas por unos alamillos que no van a dañar las banquetas, que van a crecer muy rápido, que van a tener sombreada porque pues en esta ciudad lo que necesitamos, pero así urgentemente, y creo que lo está haciendo muy bien el gobierno municipal, porque es banquetas y árboles. Alguna vez en la universidad se le cuestionó a un urbanista español que fue a dar una conferencia y pues la típica pregunta de ¿usted cuál cree que debe ser la fórmula para la planeación de la ciudad? Y dice, pues miren, la verdad, no sé, voy llegando a su ciudad, llegué ayer al aeropuerto, la recorrí el trayecto de aquí a la universidad y al hotel y demás. Lo que sí me di cuenta en ese trayecto es que sin necesidad de planear, lo que tienen que hacer es hacer banquetas y árboles. Punto. O sea, una ciudad con tanto calor, con un sol tan terrible, lo que necesita es estar totalmente arbolada para que pueda caminarse, ¿no? Y entonces los planes que trae la Seduso, que he estado siguiendo a detalle, de estar sembrando y sembrando y sembrando y sembrando árboles y a ver qué viveros son los que te van a poder proveer esa vegetación y luego hay que cuidarlos para que los árboles crezcan y demás, me parece un plan fascinante, ¿no? En lo que se están haciendo estas planeaciones. Que es el plan verde que se trae ahorita por parte de la administración. El acuerdo verde famoso. El acuerdo verde, sí. Que la verdad es de que va a quedar padre. Imagínate pasar por todo este corredor, este distrito que después se va a hacer de la Alameda hasta la Purísima, y haya una conectividad con árboles donde puedas caminar y demás, pues va a ser increíble. Como ahorita, pues a lo mejor esos árboles que pusieron en Juárez todavía son árboles jóvenes, pero imagínate en 10 años cómo va a cambiar esa avenida y Colegio Civil y todo eso. ¿Tú cómo ves el centro de Monterrey en los próximos 10 años? Viendo estos pequeños cambios que hoy están, porque yo le digo a la gente, no los puedes ver de la noche a la mañana, ¿sí? Pero ¿cómo ves esos pequeños cambios que hoy se están dando? ¿Cómo los ves aquí? Pues mira, queriendo ser positivo, yo lo veo denso, pero con volumetrías construidas controladas, o sea, donde podamos saber en qué partes crecer muy alto y en dónde mediano y dónde de plano debería de ser de una altura moderada, pero con una densidad abierta, ¿no? O sea, que te permita meter la mayor cantidad de viviendas en el mínimo humanamente vivible, ¿no? Y lo veo caminable, peatonal, seguramente lleno de tráfico, porque aquel que quiera utilizar el carro pues tiene la opción. Claro, vaya, tú puedes irte de Central Park a Wall Street y hacer 2 horas en auto, o en taxi, o en Uber, o hacer 25 minutos en metro, o a lo mejor 45 minutos en bicicleta. O sea, pero tienes las opciones para hacerlo, ¿no? Entonces, si de plano quieres ir escuchando musiquita, semáforo tras semáforo, sin que nadie te toque en tu carro, lo puedes hacer, ahí vas. Te vas a tardar 2 horas. Te vas a tardar 2 horas en llegar, pero si tienes prisa, pues ahí está el transporte colectivo, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que apretadito y lo que quieras, pero vas a llegar en 15, 20 minutos. Lo próximo en Monterrey vas a tener estas opciones: caminar, bicicleta, transporte público o coche. Digo, la verdad es de que el coche cada vez, los proyectos, inclusive todos los proyectos que hoy vienen al centro y los que hablábamos ahorita en Distrito Tech, te dan un solo estacionamiento, ¿sí? Eso te obliga a que tengas nada más un coche. Pero también las nuevas generaciones, como una generación Z, ¿sí? Que viene muy fuerte, la verdad es de que no ve el carro como una prioridad. Ellos dicen, agarro un Uber y ya. Entonces, ¿crees que en 10 años vamos a tener estas opciones en nuestra ciudad? Yo espero, porque si no, esto va a ser un caos tremendo.
O sea, si no tenemos esas alternativas y se empiezan a construir desde ya, porque vamos muy tarde, y va a haber resistencia como hubo resistencia en Ámsterdam en los 70s, como hubo resistencia en Nueva York a principios de este siglo, como hubo resistencia en la Ciudad de México. Vaya, se reían mucho unos amigos de la Ciudad de México porque gracias a la pandemia se pudieron implementar unos carriles de ciclovía muy rápido sin que nadie se quejara, porque como no estaban saliendo, de pronto aparecieron los carriles de ciclovía sobre en algunas secciones de Insurgentes y ahí están, y se están usando, y la gente empieza a usarlos, y creo que poco a poco se va a poder usar, y aún así, porque una vez me tocó con un cuate que hace aforos, ¿no? Y dice, no, es que no hay aforo suficiente para que pasen las bicicletas y por eso no es necesaria una ciclovía. Pues por supuesto que no hay aforo, porque nada más un temerario se avienta a agarrar una bicicleta o alguien que no tiene opción para meterse ahí. Pero en el momento en que hagas el carril, se puede ir generando esa cultura de utilizarlo, ¿no? Y así pase un ciudadano, llámese albañil, empleado doméstico, mozo, como le quieras llamar, en su bicicleta con su caja de herramienta, el señor tiene derecho a tener un carril para ir en su bicicleta y no ir sorteando los automóviles que con estos carriles anchísimos que tenemos en Monterrey, porque esa es otra, o sea, Monterrey y sobre todo San Pedro tiene unos carriles muy anchos que pues, han permitido que la gente circule a la velocidad que se le pegue la gana, ¿no? Entonces los carriles tienen que estar controladitos, delgados, estamos dentro de la ciudad, máximo 50 kilómetros por hora, y debe haber las alternativas para quien camina, para quien anda en bicicleta y para quien anda en transporte público. Ya que agarran la autopista de Constitución y Morones, pues ya ahí ahora sí es otro tema. Y ni siquiera, o sea, yo creo que incluso esas dos deberían de ir subterráneas. O sea, como sucede en Mapocho, en Santiago, como sucede en el Río de Madrid, como sucede en muchas ciudades del mundo, que su río pues tiene un malecón. O sea, estaría bien fregón que Pabellón Neme pudieras bajar y acercarte y ver toda la biodiversidad que hoy tenemos en el río Santa Catarina, lleno de vegetación, de árboles. Creo que hasta castores han encontrado ahora que por suerte se acabó el presupuesto y no lo pelaron. Y ahí está la vegetación natural que debería tener el río. Y debería ser un atractivo, un pulmón verde ecológico al cual te le puedas acercar sin invadirlo. O sea, y Constitución por debajo. Y quien va a pasar por debajo que pague peaje para que se pueda pagar la construcción de ese túnel, ¿no? Y lo mismo debería suceder en Morones Prieto. ¿Para qué? Pues para que la ciudad sea totalmente caminable y disfrutable, ¿no? Hoy vas manejando por Morones y de pronto volteas y dices, como que qué bonita vegetación está ahí, pero pues vas con velocidad. No te puedes parar ni a observarla, ¿no? Pero si pudieras llegar caminando y hubiera allí un espacio para sentarte y una placita y demás, y a ese nivel pasaran automóviles con semaforización, pues sería otra cosa. O sea, creo que sería una ciudad hemos visto históricamente al río Santa Catarina como nuestro patio trasero, cuando debería de ser lo que deberíamos de presumir, ¿no? Claro. Y claro, ¿no? Viene un huracán, pues todos nos hacemos un ladito, ¿no? Y que pase, ¿no? Y luego ya regresamos a los 3 días, ¿no? O sea, ¿se puede lograr eso? Yo creo que ahí, como dices tú, es un espacio que tenemos que voltear a verlo, ¿sí? Que las autoridades lo vean y que sea, pues, el patio frontal. Y otro punto en el centro que pues en la oficina estamos pues desde nuestra trinchera, ¿no? Buscando que se conserve es nuestro patrimonio arquitectónico. Históricamente hemos desdeñado nuestro patrimonio arquitectónico porque como durante los primeros 300 años de historia de esta ciudad, pues fuimos un pequeño poblado que no crecía más allá de sus márgenes, llámese Juárez o hacia el área de Mina, ¿no? Hacia aquel lado y hacia el norte, pues, que será Aramberri cuando mucho. Pues nuestro patrimonio es de esa época, pues relativamente modesto si lo comparamos con Zacatecas o si lo comparamos con la Ciudad de México, pero es nuestro patrimonio, o sea, así éramos, o sea, esa es nuestra historia y no hay por qué avergonzarnos de ella. Y luego
todo eso que sobrevivió después, pues a principios del siglo pasado, pues empezó a remodelarse y se hicieron algunas fachadas academicistas y californianas y demás, y luego llegó otro tipo de arquitectura. Entonces, tenemos como varias etapas históricas muy interesantes que tienen que conservarse y que pueden ser desarrollo inmobiliario, o sea, no está peleado con que sea desarrollo inmobiliario. Entonces, ese punto creo que es bien importante, porque en el momento que perdamos toda esa historia, pues la empatía por la ciudad va a desaparecer, ¿no? O sea, vamos a querer siempre ser como Dubái o como, ¿no? Puro edificio moderno y demás, y sin cuidar ese patrimonio que Lo tenemos. notas cuando, por ejemplo, ayer a esta amiga colombiana la paseábamos por el Paseo Santa Lucía, ¿no? Y entonces preguntaba, y bueno, ¿y esto por qué existe? Entonces le explicábamos que el Paseo Santa Lucía sigue más o menos la línea por donde el ojo de agua de Santa Lucía y el río de Santa Lucía pasaba, pero pues, la gran mayoría del regiomontano cree que estamos emulando a San Antonio, ¿no? Y no, o sea, si vemos fotos históricas, el ojo de agua de Santa Lucía estaba lleno de gente, se bañaban, había vendimia alrededor y de pronto nos estorbó el agua, como en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y pues lo tapamos, lo secamos, y hoy tenemos una alberca que nos recuerda a ese río, pero entonces ya no hay esa empatía, ¿no? Ese sentido de pertenencia, que deberíamos de empezarlo a tratar de inculcar nuevamente en De estas promoverlo. generaciones Z y los centennials y todos ellos, ¿no? Para que Que no saben esta historia, no saben que pasaba un ojo de agua o un río, y por eso lleva el nombre de Santa Lucía, ¿sí? Y que, como tú dices, o sea, pasas por ahí, lo primero que alguien que fue a San Antonio dice, como el de San Antonio. Tenemos que llegar al grado en el que le preguntes a un regiomontano, oye, si tuvieras la oportunidad de vivir en cualquier lado del mundo, ¿dónde vivirías? Que te diga en Monterrey. O sea, que no haya opción, pues. O sea, si tú le preguntas a un neoyorquino, a muchos neoyorquinos, oye, yo Nueva York, ¿no? Claro. Nueva York, ¿no? O sea, y aman su ciudad y quieren estar ahí. Y lo mismo sucede con un barcelonés, incluso con un chilango, ¿no? O sea, hay una gran empatía por la ciudad, y aquí creo que está muy mermada ese sentido de pertenencia, y tiene mucho que ver con la pérdida de patrimonio que hemos tenido a lo largo de 120 años, ¿no? O sea, démonos cuenta que Monterrey, pues, inició su expansión y su crecimiento muy, muy importante a partir de que llegó Bernardo Reyes en 1900, ¿no? Un poquito antes, y entonces se empezó a generar todo este tema de la industria, ¿no? Y las siderúrgicas, y las cementeras, y las cerveceras, y demás, y entonces la ciudad empezó a crecer de una manera importante. Creo que, si mal no recuerdo, empezaríamos el siglo XX con 17,000 habitantes, y para dentro de 15 años ya teníamos como 33,000, y luego así, y empezó la ciudad a crecer de manera muy rápida. Y entonces nuestro patrimonio es muy reciente. O sea, ni siquiera es jurisdicción del INA, es jurisdicción del INVAL. Entonces, el que no tengamos esa empatía por él y ese sentido de pertenencia, pues es bien complicado. Y ese respeto, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué le diría? Tú eres catedrático en la Universidad de Nuevo León en arquitectura. ¿Qué les dirías a estas nuevas generaciones de arquitectos? Uy, pues lo que les digo siempre, ¿no? Hay mucho trabajo. Cuando fui presidente del Colegio de Arquitectos, me invitaban a la universidad, Autónoma de Nuevo León, porque está dividida por facultades, y entonces cuando se gradúa una generación, solo son arquitectos, o solo son diseñadores industriales, o solo son ingenieros, a diferencia de las otras universidades que salen como en paquete, ¿no? Y entonces pues, no puedes darles un mensaje a una carrera. Entonces, siempre el director o directora de la Facultad de Arquitectura invita al presidente del Colegio de Arquitectos para darle la bienvenida al gremio a los chavos, ¿no? Entonces, me gustaba mucho ponerles estas gráficas en las que nos dicen que solo el 5% de la arquitectura en el mundo está hecha por arquitectos, y el otro 95% por alguien más, ¿no? O autoconstrucción, o incluso por otras profesiones, ¿no? Y yo les decía que no se preocuparan porque les digan que no hay chamba. O sea, en realidad ellos pueden ser la generación del cambio, ¿no? La generación que voltee a ver a ese 95% y encuentre los mecanismos para poder, como arquitectos o arquitectas, llegar a ellos. Mecanismos que no hemos encontrado nosotros, ni mi generación,
ni una abajo, ni mucho menos las de arriba, ¿no? O sea, como que siempre nos peleamos el gran edificio, el proyecto público, el museo, etcétera, y se nos olvida todo ese 90% que está por ahí, que requiere de nuestra atención inmediata, ¿no? Y entonces, pues, le toca a estas nuevas generaciones encontrar los mecanismos para llegar ahí. Qué interesante, la verdad es de que podemos pasarnos horas y horas platicando aquí del tema de la arquitectura, de lo que viene para la ciudad y demás, pero pues creo que estás aportando pues bastante, tanto a la comunidad de nuevas generaciones, tanto a tu arquitectura, y creo que hoy Carlos Ortiz lo que ves plantea mucho en su arquitectura de lo que realmente es. Sí, Sí. imagínate que llegas al centro caminando por una banqueta muy chingona, ¿no? Bonita, arbolada, llena de, perdón por las groserías, pero llena de mobiliario urbano, iluminada, segura, y de pronto vas a tu departamento, pasas a través de una construcción histórica donde vas a ver la viguería de madera y a lo mejor el sillar y a lo mejor algo de piedra y a lo mejor algunas molduras que hablan de algún estilo utilizado en el pasado, y luego pasas un umbral y luego entras a una arquitectura contemporánea muy bien hecha, de muy buena calidad, subes a tu departamento y de tu departamento tienes una relación directa con la calle y puedes ver al transeúnte y puedes ver al edificio de enfrente. Así me imagino un centro de Monterrey. No un centro en el que llego en mi carro en un trafical por Aramberry, mentándole la madre a todo mundo, y entonces me meto a un estacionamiento y ese estacionamiento es de 7 pisos para arriba y a ver cuánto me tardo en subir, y luego ya me olvido de que estoy en el centro de Monterrey y me subo a mi elevador y llego a mi depa y ya no quiero saber nada más que ver la vista de las montañas, que es lo que me han vendido cuando compré el departamento, y resulta que me tapa la vista el edificio de enfrente. Entonces, ese Monterrey creo que no debería existir, y debería existir el otro, en el que todos los edificios están hermanados, hay un plan bien estructurado de este crecimiento vertical, donde espacio público, donde alternativas de movilidad y donde patrimonio arquitectónico convivan con una alta densidad. O sea, creo que ese debería ser un ideal importante en él. Oye, lo estabas platicando y me lo iba proyectándome, y la verdad es de que dije, oye, qué padre, ¿no? Sí, qué padre que podamos llegar, y que también, pues, tanto gobierno como desarrolladores se pongan las pilas y hacer que esto suceda, ¿no? Claro, ¿no? Y eso que te platico va a pasar aquí. O sea, en estos 3 proyectos, o sea, de hecho estamos muy contentos. Wise & Grow es un clientazo, ¿no? Platicamos mucho con ellos sobre todo lo que debería de suceder a nivel de banqueta, a nivel de calle, en los departamentos. Entonces, de hecho, o sea, es un arquitecto o de un mismo despacho de arquitectura, sí, que le puso una entidad diferente a cada proyecto. La verdad, está muy interesante. Son 3 proyectos en Distrito Tech. Está la fábrica, Paragon y The Hype, sí, y ahorita me platicabas por qué cada uno tiene cierta importancia, sí, y la verdad está muy interesante. Después vamos a hacer una cápsula hablando de cada uno de estos, para que la comunidad que nos escucha vea lo que se consiguió, ¿sí? Lo que realmente se consiguió. Así se los platico rápido. La fábrica, o mejor platícalo tú, ¿cuáles son las 3 relevancias de estos 3 proyectos? Mira, en la oficina no buscamos tener como un sello distintivo donde utilicemos un solo material o una sola forma, o no, pues, no sé, si buscas, si agarras a Richard Meier, ya sabes que va a ser un edificio blanco, ¿no? Con unos vidrios, ¿no? Buscamos que cada edificio tenga su sello propio y parta de unas reflexiones propias y muy personales de cada uno de nuestros proyectos. Entonces, por ejemplo, la fábrica, cuando empezamos a conceptualizarlo, partimos primero de la idea de que al cliente le gustaba mucho el ladrillo, ¿no? Y siempre había querido, hay un tema como personal, ¿no? De que quería tener un edificio de ladrillo. Entonces dijimos, bueno, el ladrillo está como muy relacionado a lo industrial, fabril del siglo pasado.
y empezamos a jugar con un edificio de ladrillo en distintos tonos, que se quedó el marketing de la fábrica, ¿no? O, por ejemplo, The Hive, que es un edificio que está totalmente orientado hacia el poniente por las condiciones del predio. Entonces tuvimos que hacer una fachada de metal que estuviera muy bien estudiada para evitar que el sol entrara con mucha incidencia hacia el interior. Entonces está bastante bien controlada la incidencia solar sobre la fachada poniente del edificio. Y Paragon tiene una particularidad interesante, ¿no? Está en una zona de la calle 2 de Abril que creemos que es un crisol interesante de actividad, que puede convertirse en un crisol interesante de actividad pública, caminable, y entonces tiene unas áreas como de parque, bueno, no parque, no, como de espacio público, de banquetas muy anchas, muy generosas, para que ahí se dé esa actividad. Para que se reúna, La gente, ¿no? Es el terreno donde está o estuvo esta lonchería y juguería muy famosa. La famosa. Famosa, de hecho, se me está olvidando el nombre. Y creemos que ahí puede haber más actividad de reunión, ¿no? Y entonces la configuración del edificio entonces se vuelve como más abstracta en cuanto a sus fachadas, pero respondiendo mucho a sus vistas y a su... Y es lo que vamos a ver, yo creo que de aquí para adelante, en todos estos distritos que se están haciendo, creo que Distrito Tech va a ser un referente muy importante. Ya puedes ver lo que está pasando, ¿sí? En algunas de las principales calles de este distrito, ¿sí? Y ya estamos viendo qué está pasando también en el centro de Monterrey, ahora con estos cambios que hubo en la Avenida Juárez, ¿sí? Y como en otras partes donde hoy los verticales forman una gran importancia, lo estamos viviendo y lo vamos a vivir. Así es. Pues muchas gracias, Carlos. ¿Dónde te encontramos en tus redes sociales? Pues nos pueden seguir en Instagram, en CO2 Taller, esa es la página de Instagram de nuestra oficina, y a mí personalmente en c.ortiz2, ahí pues los atiendo, yo personalmente atiendo la red, ¿no? Y pues ahí podemos platicar de todo, ¿no? Pues muchas gracias, mucha tela de dónde platicar. Créeme que vamos a tener otro podcast, conforme vayamos creciendo aquí, con todo lo nuevo que viene para estos distritos, ¿sí? Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pues no se pierdan los próximos episodios, no se pierdan este podcast que está increíble. Síganos en nuestras redes sociales, somos Metro por Metro, Metro Podcast, ¿sí? Metro por Metro Tulum. Síganos para que tengan toda la información de primera mano de lo que está pasando hoy en temas de verticalización y distritos en toda nuestra área metropolitana de Monterrey.